Muy buenos días. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que hoy se conectan a esta transmisión. Espero que me estén escuchando y si es así, por favor, me confirman para que iniciemos eh, con la charla del día de hoy. Me confirman si hay buen sonido, si están escuchando, para que iniciemos entonces con la charla. Muchas gracias. Saludos a Karen Rodríguez, que me acaba de confirmar que sí se escucha bien, a Cristian Flores, a Carumbe Sánchez, a Cristian Marmolejo y a todas las personas que hoy van llegando a esta transmisión. Y un saludo muy especial nuevamente al Colegio Occidente por su participación, a todos los chicos y chicas que activamente colocan sus comentarios, nos dan sus saludos, colocan sus comentarios y preguntas también acerca de los temas que se han venido tratando. Muchas gracias porque una vez más eso demuestra el interés no solamente por el tema en específico, sino el interés por mejorar nuestras relaciones y nuestra convivencia, por mejorar nuestra cultura y empezar a construir, como ya lo he dicho en versiones anteriores, empezar a construir cultura de paz. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectan, muchas gracias a doña Eva que siempre ha estado conectada y siempre ha estado muy activa en todo lo que ha hecho el museo, no solamente en esta charla, sino en las demás actividades que ha realizado el Museo de la Memoria Histórica del Valle del Cauca. Así que un saludo muy especial a todas las personas que hoy se conectan, personas desde Medellín, personas desde la costa atlántica también se han conectado, así que a ellos muchas y muchas gracias, porque pues son ellos realmente los que están aquí interesados en el tema, interesados no por aprender, yo digo que no es por aprender, sino por, por conocer más bien esa secuencia histórica de cómo se formó este conflicto el cual se lleva librando por varias décadas en nuestro país. Así que vamos a iniciar con la charla de hoy. Eh, Antes de iniciar, pues agradecer a la Gobernación del Valle del Cauca, agradecer al Ministerio de Cultura, agradecer a las asociaciones que se han vinculado también a esta causa, como lo es la Escuela del Sancocho, como lo es eh, eh, la, la Asociación Escuelas de Cambio, como la Corporación Arte Joven, como lo es la Casa de Todos, como es la Unidad de Víctimas y como es todas las asociaciones que se han vinculado a este propósito, a estas charlas que hemos venido tratando, que se llaman y que tienen como título Comprensión Histórica del Conflicto Armado en nuestro país. Así que vamos a iniciar de una vez con la transmisión y vamos a iniciar de una vez con nuestras charlas. Como bien ya lo dije, este es un ciclo de charlas que hemos venido tratando como comprensión histórica del conflicto armado y hoy, no sé si lastimosamente o de manera exitosa, hoy es la última charla del ciclo, pero antes de iniciar quiero hacer la aclaración. Yo sé que acá se quedan una cantidad de temas por tratar, o sea, se quedan una cantidad de detalles por decir, una cantidad de detalles por enfatizar, una cantidad de grupos militares, guerrilleros, paramilitares por nombrar y que son importantísimos en la historia. Yo sé eso, lo comprendo y desde el Museo de la Memoria Histórica también se comprende que acá se quedan una cantidad de detalles. El objetivo de estas charlas realmente era que hiciéramos un balance histórico y que comprendiéramos desde la historia cómo se formó o cómo se ha venido desenlazando esto que hoy conocemos como el conflicto armado en Colombia, porque digamos que muchas veces hemos escuchado del conflicto armado en Colombia, pero poco lo relacionamos a la historia. Tal vez creemos que es algo que explotó o que estalló en cierto periodo del momento, pero, pero realmente no es así. El conflicto armado en Colombia es una serie de sucesos
que a medida que van cambiando los años, que a medida que van cambiando las circunstancias sociales, se ha venido adaptando, ha venido mutando y se ha venido transformando hasta en lo que hoy, digamos, estamos viviendo de nuevo. Así que le pido disculpas a muchas personas que incluso nos han dicho, se quedó sin tocar este tema, se quedó de pronto sin hacer énfasis en la guerrilla nacionalista del M-19, se quedó de pronto sin hacer énfasis en las guerrillas de, de Salcedo, por allá en los Llanos Orientales, en las guerrillas del Mayor Lister. O sea, todos son temas que realmente para nosotros son importantes y que, al ser nosotros un museo en construcción, créanme que el compromiso de nosotros como museo es añadir todas estas conversaciones a nuestra plataforma para que de manera específica las tratemos, porque el tiempo realmente es muy corto para tratar todo lo que converge a el conflicto armado. Así que les pido disculpas de antemano por no tratar esos temas con mayor, digamos, con más profundos, pero son temas que quedan allí para añadir a la construcción del Museo de la Memoria Histórica. Así que hoy vamos a terminar esta serie de talleres, que eran 3, vamos a terminar con el paramilitarismo en Colombia, sus causas y sus efectos. Para hablar del paramilitarismo en nuestro país, primero tocaría hacer un recuento, o vamos a, más bien en esta charla, vamos a dividir el paramilitarismo en dos grandes ítems. El primero de ellos es hablar del paramilitarismo en el contexto global, en el contexto mundial, porque si bien es cierto, conocemos, digamos, al paramilitarismo colombiano, representado por algunas organizaciones, pero desde el contexto global, esto es un fenómeno social, político y militar que lleva muchos años haciendo daño, tal vez, haciendo su incursión en las dinámicas sociales de muchos países. Así que vamos a iniciar con el contexto global y luego vamos a empezar a describir lo que es el contexto o el paramilitarismo en el contexto colombiano. Iniciemos con el contexto global. Hacia 1945, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a crear dos bandos sociales, dos bandos políticos. Uno de ellos, por su parte, el comunismo, y el otro, el capitalismo. El comunismo, liderado por la Unión Soviética y en este caso por su gran líder Stalin, y el capitalismo representado por todo lo que era Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Soviética son las grandes potencias y los grandes resultados de la Segunda Guerra Mundial. Si bien en un principio se aliaron para combatir al nazismo, en el periodo de la posguerra empieza a haber una serie de divisiones. El primer momento en el que se empieza a dividir, digamos, esta alianza Estados Unidos-Unión Soviética es el momento de la bomba atómica lanzada a Hiroshima y Nagasaki en Japón, lanzada por las fuerzas estadounidenses. Entonces, en este primer momento, ya Estados Unidos marca un precedente militar. Dice, bueno, acá estamos, ese es el poder que tenemos nosotros, y eso es para que entiendan que somos fuertes, que somos poderosos, y a qué se deben atener. En ese momento ya Stalin, digamos que tiene algo de desconfianza con el gobierno de Estados Unidos y dice, bueno, estas personas tienen una bomba atómica, nosotros también necesitamos tener una bomba atómica porque es que nosotros somos la Unión Soviética y necesitamos es hacerle frente, ¿sí? ¿Cómo la vamos a hacer frente a una bomba atómica? Pues con otra bomba atómica. Así que digamos que empieza una división ideológica, una división política y una división militar de estos dos bandos, comunismo, capitalismo, Estados Unidos, Unión Soviética. Entonces, en este periodo de la posguerra y esta división entre esos dos bandos, se crea algo llamado, o algo que conocemos como la Guerra Fría.
aquí marca el inicio de lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Por qué se conoció como la Guerra Fría? Porque no era una guerra de muchas batallas o de muchos enfrentamientos militares. Si bien en un inicio se dieron algunas batallas o enfrentamientos entre ambos bandos, una de las más representativas como la Guerra de Corea, en donde incluso el ejército colombiano participó de la Guerra de Corea, y en donde nace, digamos, esa división entre Corea del Norte y Corea del Sur, una por un lado comunista y otra que es Corea del Sur, por otro lado capitalista, más hacia los ideales de Estados Unidos. Esta Guerra Fría se dio, digamos, en torno a conspiraciones, a infiltrarme en el país del otro, a mirar cuál era la capacidad militar que tenía el otro para yo ir a construir algo mucho más potente. O sea, era como la Guerra Fría, ¿sí? Conspiraciones, infiltraciones, personas que se infiltraban en los gobiernos, que se infiltraban en las fuerzas de ambos lados. Esto fue el inicio de la Guerra Fría. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hacia el año 1946 nace, por idea del gobierno de los Estados Unidos, en Panamá, lo que se conoció como la Escuela de las Américas. ¿Y qué era la Escuela de las Américas? La Escuela de las Américas era una escuela militar, era una escuela de formación militar contra insurgente, contra comunista. Entonces, la idea de la Escuela de las Américas era formar militares de manera táctica, de manera ideológica, con el fin de hacerle frente a ese enemigo externo que venía desde la Unión Soviética llamado comunismo. Y que Estados Unidos sabía muy bien que en cualquier momento esas ideas comunistas que hablaban de un bien común iban a empezar a hacer, digamos, eco en las poblaciones latinoamericanas. ¿Qué hace Estados Unidos entonces? Dice, bien, entonces la Unión Soviética empieza a tomar partido o a tomar parte de los países orientales, pero entonces Estados Unidos dice, bueno, entonces yo me voy a apoderar ideológicamente de los países americanos, centroamericanos y suramericanos. Yo voy a empezar a formar y a capacitar militares para hacerle frente a eso que es mi enemigo y que se llama comunismo. Entonces, la Escuela de las Américas se crea en Panamá y hacia 1954 se libra, entre 1954 y 1962 se libra algo llamado la Guerra de Independencia de Argelia. ¿Por qué es importante estos apuntes? O sea, acá estoy hablando del contexto global y la antesala de lo que, digamos, lo que hoy conocemos como paramilitarismo, como fenómeno del paramilitarismo. ¿Por qué es importante la Guerra de Independencia de Argelia? Porque hacia 1958 se libra en Argelia algo llamado la Batalla de Argel, en donde las tropas francesas, que eran los colonos, los que estaban invadiendo el espacio de Argelia, y por eso la guerra de independencia, los argelios querían independizarse de Francia, ellos ya habían participado en la Segunda Guerra Mundial, habían dicho nosotros también tenemos poder militar, entonces vamos a crear nuestra independencia, vamos a hacerle frente a las tropas francesas y que se vayan de acá. Pero las fuerzas francesas, en su poder o en su ambición, pues tampoco querían dejar de lado esas tierras que en últimas eran prósperas y que le servían de cierto modo a su financiamiento político, ¿cierto? Entonces, estas tropas francesas lo que hacen es crear grupos irregulares, apoyados de manera regular. ¿Y por qué digo grupos irregulares? Porque no eran grupos legales, no eran grupos que estuvieran, de cierto modo, bien fundamentados o legalizados, sino que eran grupos de civiles armados por los grupos militares para apoyar a esa dinámica armamentista o a esa dinámica de guerra. ¿Qué pasa en la batalla de Argel? Acá empiezan a ver, digamos, las primeras dinámicas de guerra del paramilitarismo. Desapariciones, torturas con el fin de sacar información, descuartizamientos de hombres y mujeres, violaciones. Se utiliza, digamos, las tácticas sexuales o las violaciones sexuales como táctica de guerra, y eso empieza a marcar un paradigma o un pensamiento o una ideología de cómo se debe operar
para causar terror y para ganar efectivamente una guerra, ¿cierto? Entonces, la batalla o la guerra de independencia de Argelia es importante en este proceso. ¿Y por qué es importante? Porque entonces en 1958 se crea en París lo que se llamó la Escuela de Guerra de París y allí se empiezan a enseñar esas tácticas de guerra. Si bien Argelia ganó la guerra de independencia y las tropas francesas les tocó irse de allí, pero esta batalla de Argel nos deja algo, digamos, muy sombrío dentro de las fuerzas militares. Y se crea entonces la Escuela de Guerra de París y allí se empiezan a enseñar estas dinámicas de guerra. Hacia 1961, bueno, y algo que se me olvida, y es que en 1958, en esta Escuela de Guerra de París, los primeros alumnos, óiganme bien, los primeros alumnos que pertenecieron, o sea, la primera promoción graduada de la Escuela de Guerra de París fueron argentinos. O sea, latinoamericanos ya estaban en ese momento aprendiendo esas concepciones de la guerra, aprendiendo sobre estas discusiones en torno a lo que hoy se conoce como el paramilitarismo. Entonces, en la Escuela de Guerra de París se crea, digamos, ese componente y se replica, esos argentinos que aprendieron, digamos, esas dinámicas allá, empiezan a enseñarla en Argentina, en lo que se conoce como la Escuela Superior de Guerra de Buenos Aires. Entonces, hasta este punto, vemos como una cronología de lo que fue el fundamento o la ideología paramilitar basado en el terror, basado en la fuerza bruta, basado en la fuerza oscura, desde las mismas fuerzas regulares o las mismas fuerzas militares de cada territorio. Pero entonces devolvámonos nuevamente a 1946, a la Escuela de las Américas. Porque eso que se aprendió en la Escuela de Guerra de París también llega hasta la Escuela de las Américas en ese periodo de 1958, porque tropas estadounidenses van y aprenden también estas dinámicas de guerra y las replican en la Escuela de las Américas. Cabe resaltar que en la Escuela de las Américas entre el año 1950 y 1970, 100.000 militares latinoamericanos se graduaron de la Escuela de las Américas allí en Panamá. 4.629 militares de esos 100.000 eran colombianos. Óiganme bien, porque entonces acá ya empezamos a meternos al por qué, al cómo, al por qué llega el paramilitarismo, al por qué esa concepción de la guerra, al por qué esas dinámicas de guerra, pero es que ya desde 1946 el gobierno colombiano se pensaba otras formas de guerra, otras formas de infundir, digamos, el poder, de efectuar el poder, y manda a las tropas colombianas a que hagan estos cursos o a que hagan estas carreras militares allá en la Escuela de las Américas, y 4.600 militares colombianos se gradúan de la Escuela de las Américas. Pero incluso mucho antes de la creación de la Escuela de las Américas y en el periodo de la Escuela de las Américas, el gobierno de los Estados Unidos ya había creado paramilitares o grupos paramilitares, grupos contra insurgencia, grupos contra el comunismo, en todo el territorio latinoamericano. Como ya lo dije ahora, el pensamiento de los Estados Unidos era crear la ideología capitalista en todo el continente americano, que comprende Sudamérica, Centroamérica y las islas del Caribe. Entonces, se crean grupos paramilitares auspiciados por Estados Unidos en la República Dominicana. En la República Dominicana, hacia 1930, los grupos paramilitares ayudaron a subir a uno de los grandes dictadores o a uno de los más crueles dictadores que ha existido en Latinoamérica, y quiero que vayan e investiguen sobre República Dominicana y la dictadura de República Dominicana, porque duró más de 30 años esta dictadura y desangró realmente al país. Incluso los haitianos que estaban ahí al lado de República Dominicana les tocó sufrir esta dictadura. Entonces se crean grupos paramilitares en República Dominicana, en Centroamérica, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en México, hacia Sudamérica, en el Perú, otra vez en las islas del Caribe, Costa Rica, hacia Panamá también se crearon grupos estos grupos eran particulares porque se infiltraban en las marchas y asesinaban a líderes de marchas, de movilizaciones sociales.
En Argentina se creó lo que se llamó las AAA, que fueron muy conocidas, incluso desde antes de la dictadura argentina fueron conocidas las famosas AAA. En Chile también se crearon grupos paramilitares, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador y en Venezuela. Mire hasta dónde llegó el poder de infundir el capitalismo, ¿cierto? De infundir una ideología política a través del terror, a través de la guerra y a través de legalizar, ¿cierto? Por medio de las fuerzas militares, estas dinámicas que eran crueles y que en últimas afectaban, o los mayores afectados, eran la población civil. ¿Qué tenían en común estos grupos paramilitares que se crearon en Latinoamérica entre 1930 hasta 1950? ¿Qué tenían en común? O hasta 1970, perdón, que eran creados en conjunto con las fuerzas regulares de cada país, o sea, las fuerzas militares de cada país, y la CIA, o sea, Estados Unidos. Entonces aquí ya llegamos al contexto colombiano. Eso fue, digamos, hacer un recuento de lo que es el contexto global, de cómo se crea la ideología del paramilitarismo, se crea la ideología del uso de la fuerza o el uso desmedido de la fuerza, incluso pasando por encima de lo que ya se había creado, que eran los derechos humanos, establecidos incluso después de la Segunda Guerra, perdón, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, sí, que se crean, digamos, unas dinámicas, unas leyes de guerra para contener esa fuerza, para contener, para que no fuera implacable y no pasara por encima de los derechos civiles, de los derechos de las personas. Y se habían creado unas dinámicas o unas leyes de guerra, pero esos grupos pasaban por alto esas leyes de guerra. ¿Por qué? Porque eran grupos ilegales, o sea, eran como el brazo oscuro de cada estado, ¿sí? Ayudaban al Estado, favorecían al Estado, pero no eran legales, incluso eran condenados por el mismo Estado. Pero el Estado se lavaba las manos diciendo, es que no es que seamos nosotros, sino que fueron estos grupos ilegales. Ah, pero es que los beneficiaron. Sí, pero no fuimos nosotros, fueron esos grupos ilegales. Pero aún así, luego se empiezan a dar las investigaciones y lo demás, y se dan como resultado que esos grupos paramilitares estaban creados por el mismo Estado, incluso en compañía de los Estados Unidos. En el contexto colombiano, digamos que hacia la década del 90 se ve algo parecido, pero digamos que acá en Colombia conocemos el paramilitarismo como un fenómeno muy reciente, ¿no? Y hablamos de fenómeno reciente como, digamos, de 2 o 3 décadas atrás, hablando, digamos, desde el 1980 hacia el 2002, que es como conocemos al paramilitarismo en Colombia. Pero realmente no. El paramilitarismo en Colombia ya estaba formado, o esa concepción del paramilitarismo en Colombia ya estaba formado desde muchos años atrás. ¿Se acuerdan que en la charla pasada hablamos de la violencia en Colombia? De lo que se llamó la época de la violencia, que comprendía los años entre 1946 y 1958. Pues hasta esa época nos tenemos que remontar nuevamente para hablar de lo que hoy conocemos como paramilitarismo. Con permiso, me tomo un trago de agua que tengo la garganta seca. Entonces, hacia 1946 y 1958 se da lo que es la época de la violencia, y aquí, en este periodo, es donde se crean los primeros síntomas o los primeros momentos de lo que luego se conoció como el paramilitarismo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de unos grupos llamados Los Pájaros y la Policía Chulavita? Pues sí, estos grupos llamados Los Pájaros y la Policía Chulavita, o los Chulavitas, que estaban ubicados en el centro del país, y los Pájaros más hacia la zona del sur y hacia la zona del Valle del Cauca y hacia el Cauca, pues estos pájaros y estos chulavitas podrían considerarse como los primeros paramilitares existentes en nuestro país. ¿Y por qué? Porque comprendía dentro de sus dinámicas todas esas ideologías y esas dinámicas de las que ya hablamos en el contexto global, ¿cierto? ¿Como cuáles? Desmembramiento de hombres y mujeres, violaciones, ¿cierto? Crímenes sexuales, se quemaban casas, se quemaban pueblos enteros,
se exponían los cuerpos en los pueblos para que se sembrara el terror, había desplazamiento forzado, esto ayudaba a que hubiese mucho más control en la zona y en los territorios. El hecho de que la población quedara sola, de que los territorios quedaran solos, habría, digamos, más posibilidad de que los estados pudieran tomar control de esas zonas. Y eso sucedió en el periodo de la violencia. Eso fue cometido por los pájaros y la policía chulavita en ese periodo llamado como la época de la violencia. Además de que tenía algo en común con esas dinámicas de las que ya habíamos hablado en el contexto global. ¿Qué era en común y qué pasaba con estos pájaros y esta chulavita? Ellos no se armaron por su propia cuenta, ¿cierto? Ellos recibieron el apoyo del Estado o el gobierno que en ese momento estaba liderando el país. ¿Cómo? Les provisionaron armas. ¿Cómo? Les dieron permiso para legalizar armas. ¿Cómo? Les dieron permisos para movilizarse. ¿Cómo? Operaban en conjunto con la policía, operaban en conjunto con las fuerzas militares. Y esto hace que los pájaros y los chulavitas sean reconocidos como esos primeros paramilitares en nuestro país. Entonces, hacia 1958, y volvemos a retomar, mire cómo toda la historia se entrelaza, ¿sí? Y eso es, digamos, que el objetivo de estas charlas, mirar cómo la historia está entrelazada y cómo nos va dando como ese origen de cada cosa, de cada actor, de cada dinámica de guerra, de cada contexto de la guerra, ¿cierto? En 1958, entonces, se crea lo que es el Frente Nacional, y eso ya lo hablamos la charla pasada, no lo vamos a hablar acá, pero se crea el Frente Nacional para dar fin a esa guerra llamada la violencia. Y en el segundo periodo ¿se acuerdan que yo les dije que en el periodo del Frente Nacional, pues los conservadores y los liberales se repartían el país, se repartían los gobiernos? Y el primer periodo fue por un liberal y el segundo periodo fue digamos, gobernado por este señor que ven aquí en esta foto, llamado Guillermo León Valencia, que gobernó desde 1962 hasta 1966 en el segundo periodo del Frente Nacional, que era un periodo conservador. Para ponerlos en contexto, Guillermo León Valencia es el abuelo de la actual senadora Paloma Valencia, que pertenece al Centro Democrático. Pero ¿qué pasa y qué hace relevante que hoy hablemos de Guillermo León Valencia? Resulta que hacia 1965 se crea el decreto 3398 de 1965, por el cual se organiza la Defensa Nacional. Realmente este decreto lo que hace es dar permiso a que se creen grupos paramilitares o grupos de autodefensa. Da permiso a que las personas se armen, da permiso a que el Estado colombiano apoye o utilice a los civiles en momentos en que ellos crean, y eso lo dice en el artículo 25 más o menos, entre el 25 y el 30, está explicado esto en el decreto 3398, y los invito a que vayan y lo busquen porque eso está allí en internet, en la función pública, está este decreto redactado. Esto no es algo que se inventa el Museo de la Memoria Histórica o no es algo que se inventa pues los investigadores, es algo que está en las leyes de nuestro país. Y este decreto lo que hace es permitir que se creen fuerzas aliadas, fuerzas civiles, que se alíen al gobierno cuando el gobierno, digamos, sienta que está perdiendo el control o sienta que está perdiendo, digamos, el tema de la seguridad. Entonces, como ellos veían que el Frente Nacional realmente no estaba sirviendo de nada, sino que por el contrario estaba motivando a la creación de grupos de insurgencia o grupos guerrilleros o grupos comunistas, ¿sí? O guerrillas liberales. Entonces lo que hace en 1965 Guillermo León Valencia es expedir el decreto 3398 para garantizar que la población civil también se arme y ayude a combatir a ese enemigo. Ese es como el primer periodo del paramilitarismo, ¿cierto? Allí se empiezan a crear una cantidad de grupos paramilitares, una cantidad de grupos que empiezan a defenderse, una cantidad de hacendados que empiezan a crear como sus propios ejércitos, ¿cierto? Volvamos allí. En todo ese periodo entre 1960 hasta 1980 se crean muchos grupos
paramilitares, digamos, patrocinados por ricos hacendados. En este caso, digamos que los que mayormente financiaron estos grupos fueron los ganaderos. ¿Y por qué, digamos, que ellos crearon estos grupos? Esos grupos se crearon con el fin de defenderse de los abigeos, que eran los que robaban ganado, de esos grupos guerrilleros que ya empezaban a robar ganado o que empezaban a extorsionar, que empezaban a pedir lo que se llaman, digamos, las vacunas a estos grandes ganaderos, y esos ganaderos se arman. Con el permiso de este decreto, dicen, bueno, pues nosotros ya tenemos el permiso del Estado, entonces vamos a empezar a comprar armas y vamos a crear nuestros pequeños ejércitos o nuestros pequeños grupos de seguridad para defendernos de esas extorsiones y para defendernos de esos robos de tierra o de esos robos de ganado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay un segundo periodo de fortalecimiento de los grupos paramilitares o de creación de grupos paramilitares. Hacia 1980 nace una nueva clase de ricos en el país. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben cuál es esta clase de ricos? Esta clase poderosa del país hacia 1980. El narcotráfico. Hacia 1980 los narcotraficantes empiezan a tomar mucho poder en el país y empiezan a tener muchas riquezas, empiezan a tener muchos territorios, empiezan a poseer muchas tierras, muchos bienes, ¿cierto? Y este narcotráfico, digamos, estaba mayormente representado en esa época por esa persona que hoy conocemos y que yo creo que está en el imaginario colectivo de todos en el país, que es Pablo Escobar, ¿cierto? Uno de los grandes o de los narcotraficantes más poderosos y digamos más desalmados también, que hizo parte de esa época del narcotráfico, en donde también se crearon grupos paramilitares. ¿Qué pasa entonces en 1980? En 1981, un grupo guerrillero que era del M-19, uno de los frentes del M-19, secuestra a Marta Ochoa, que era la hermana de los Ochoa, esta familia de los Ochoa era perteneciente a lo que se conoció como el cartel de Medellín, ¿cierto? Así que era, pues, socio de Pablo Escobar, de Carlos Leder, de todos esos grandes narcotraficantes de la época del cartel de Medellín. Entonces, hacia 1981 se crea lo que se conoció el Grupo MAS, auspiciado por Pablo Escobar y auspiciado por los hermanos Ochoa, con el fin de liberar o el fin de dar muerte a aquellas personas que secuestraron a su hermana y a aquellas personas que estaban secuestrando en todo el país. ¿Ustedes se acuerdan que la charla pasada yo les dije que en el periodo de 1980, después de la séptima conferencia de las FARC, ellos crean como forma de abastecimiento, forma de ganar dinero, esa dinámica del secuestro masivo, ¿cierto? De secuestrar hacendados, de secuestrar personas que tuvieran muchas riquezas con el fin de obtener riquezas de allí, de obtener como un pago, un beneficio. Pues entonces en 1981 se crea lo que se conoció como el Grupo MAS. El Grupo MAS, por sus siglas, era Muerte a Secuestradores, con el fin de capturar, de dar muerte a todos esos grupos que estaban secuestrando en todo el territorio nacional. Y pues digamos que dentro de esos grupos de los que la guerrilla tenía como objetivo para secuestrar, pues estaban los narcotraficantes, porque representaban, digamos, mucho dinero. Hacia 1982 y entre 1982 y 1986, tenemos el periodo de Belisario Betancur. Y este periodo es importantísimo porque acá nacen los acuerdos de la Uribe, de los cuales ya hablé también en la charla anterior, que eran los acuerdos con los grupos guerrilleros, a los cuales, digamos, atendieron el EPL, el ELN, el M-19 también estuvo en estas charlas, en estos acuerdos de la Uribe, pero más que todo las FARC. ¿Y qué pasó en esos acuerdos de la Uribe? Pues ustedes bien lo saben, que dio como origen a lo que se llamó la Unión Patriótica, la UP, que era como el brazo político de las fuerzas guerrilleras. En este periodo, los narcotraficantes y los paramilitares
y los ganaderos también dicen como, bueno, Belisario Betancur, ¿qué le pasa, no? O sea, este hombre está loco, está dando una cantidad de garantías, una cantidad de beneficios, es más, le está entregando el país a las guerrillas. Y ya saben también que esta frase le está entregando el país a las guerrillas, es una frase que se ha replicado por muchos gobiernos y que se utiliza también como forma de llegar a la población civil, ¿cierto? Entonces, los grupos paramilitares y los grupos de narcotraficantes y los grupos de ganaderos poderosos y grandes hacendados dicen, este hombre le está entregando el país a las guerrillas, se le está saliendo de las manos el país, por lo tanto nosotros como fuerza militar tenemos que volver a tomar ese control del país. Y entonces empiezan a crear una cantidad de grupos paramilitares, entre ellos uno que se llamó el MAOS, que era la muerte a Vígeos, otro que se llamó la Prolimpieza del Valle del Magdalena, otro que se llamó Maicopa, muerte a invasores, colaboradores y patrocinadores, otro que se llamaron los criollos, otro que se llamaron los grillos, otro que se llamó el movimiento anticomunista colombiano, otro que se llamó el escuadrón machete, otro que se llamó la falange, que también esta falange también estuvo en otro país, también con las mismas siglas, otro que se llamó los escuadrones de la muerte, otro que se llamó castigo a firmantes o intermediarios estafadores. Oigan bien, castigo a firmantes. ¿A cuáles firmantes? A los firmantes de esos acuerdos de la Uribe, ¿no? Entonces, mire esa cantidad de grupos paramilitares que se crearon, y eso que estoy nombrando, unos pocos, porque en las investigaciones y en el gobierno está dictado que se crearon alrededor de 200 grupos paramilitares, si no fueron más, pero le estoy dando, digamos, los más nombrados o digamos, los que tuvieron más presencia en todo el país. En el periodo de Virgilio Barco, entre 1988, acá fue el periodo de Belisario Betancur, pero el periodo de Virgilio Barco en 1988, nace lo que es la primera elección popular de alcaldes. Hasta antes de 1988, los alcaldes eran decididos a dedo. O sea, el gobierno, el presidente que estuviera allá, fuera conservador, fuera liberal, él lo que hacía era decir, bueno, yo reparto el país a unos alcaldes, digamos que de una manera equitativa, a unos liberales, a unos conservadores, pero en últimas era el presidente quien colocaba a los alcaldes, hasta antes de 1988, que el 13 de marzo, un domingo, fue la primera elección, se celebró la primera elección popular de alcaldes. Aquí nace otra preocupación de la élite colombiana, y otra preocupación ya no solamente eran de los hacendados, póngale cuidado, ya no solamente eran de los hacendados, ya no solamente era la preocupación de los paramilitares, ya no solamente era la preocupación de los ganaderos, ya no solamente era la preocupación de los narcotraficantes, sino que ahora era la preocupación de los políticos. ¿Por qué? Porque entonces, con esto de que los alcaldes se eligieran por elección popular y no por el presidente, pues ya iban a empezar a perder control político sobre las poblaciones, porque las personas iban a decidir al que ellos quisieran, pero resulta que el que ellos querían o el que las personas querían no eran los que esos grupos o estas élites querían. Entonces, aquí ya hay otra preocupación y entran los políticos a preocuparse por las dinámicas y por la pérdida de la fuerza o la pérdida del poder en el país. Entonces, hacia 1989, Virgilio Barco declara que las autodefensas son ilegales o que esos grupos paramilitares que se habían creado en 1965 con el decreto expedido por Guillermo León Valencia, dice que estos grupos paramilitares son ilegales, con los decretos 813, 814, 815 del mismo año, de 1989. ¿Se acuerdan que les dije que la Unión Patriótica venía a formar parte como el brazo político de las guerrillas con los acuerdos anteriormente pactados en los acuerdos de la Uribe? Pues resulta que
ahora los políticos empiezan a meter mano y a hacer uso de los grupos paramilitares, empiezan a decir, mire, es que la Unión Patriótica está ganando mucho poder, y está ganando poder porque es que tienen unas ideas populares, tienen unas ideas que a la gente le gusta, que a los obreros, que a los sindicalistas, que a los profesores, que a los estudiantes, todos están simpatizando con esas ideas de la Unión Patriótica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Esa preocupación los llevó a hacer uso del narcotráfico y a hacer uso del paramilitarismo, lo que luego se conoció como la parapolítica. Y lo que luego se conoció como los pactos de Ralito, en donde más de 50 políticos, entre congresistas, senadores, entre diputados, entre alcaldes, firmaron con las Autodefensas Unidas de Colombia o con el paramilitarismo como una unión, ¿no? Hicieron unos pactos para trabajar en conjunto. ¿Cuál era la forma de trabajar? La idea era eliminar a la parte rival. En ese caso, a todos esos representantes de la Unión Patriótica y a todos esos representantes del comunismo y a todos esos representantes de ideas que no estuvieran a favor del gobierno de turno. Entonces se conoció o se dio en este periodo lo que se llamó como el genocidio de la Unión Patriótica, ¿cierto? El exterminio de la Unión Patriótica, donde más de 4.000 personas, entre militantes y políticos de este partido político, valga la redundancia, fueron exterminados en lo que se conoció como la Guerra Sucia o el Baile Rojo. En 1994 llega al poder, o está terminando el poder, César Gaviria Trujillo, y esa preocupación que tenía César Gaviria Trujillo de la clase, de la élite política del país y de la élite hacendada del país. Entonces, con esa preocupación crea lo que fue el inicio de lo que posteriormente se iba a llamar las Convivir. Se crea el decreto 356 de 1954, que se llamó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Nuevamente nos devolvemos casi hasta 1965, o sea, una cantidad de años en donde algunos gobiernos se habían preocupado por avanzar en estas dinámicas sin decir, no, el gobierno no tiene nada que ver con la creación, vamos a hacerle frente también a cuanto grupo ilegal, ¿cierto? Pero César Gaviria, con el decreto 356 de 1954, crea lo que es, o lo que se llamaron las Convivir. ¿Qué pasaba con este estatuto? ¿Qué pasaba con este decreto? Se le daba permiso a que esos grandes hacendados nuevamente empezaran a formar personas militarmente, incluso las fuerzas militares eran los que acompañaban esos procesos de formación, las fuerzas militares de nuestro país, eran los que acompañaban esos procesos de formación, además eran los que entregaban los permisos para el porte de armas y demás. Entonces en 1995, en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, el 27 de abril, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad decidió que esas instituciones, o estos ejércitos, o estas pequeñas empresas de seguridad se llamaran Convivir. En 1997, miren la cronología, y dejémoslas convivir. Voy a pasar por un momentico por las Convivir así como de manera, o sea, como por encimita, porque en 1997 se crea lo que se conoció como, hacia 1997, Carlos Castaño, que ya venía de algunos grupos paramilitares, de estos grupos que habían tenido permisos del gobierno nacional, pues resulta que Carlos Castaño dice, bueno, yo creo que es que somos muchos grupos y estamos muy divididos y estamos estamos andando como con nuestra propia lógica. ¿Por qué no crear o hacer una unión de todos esos grupos paramilitares y llamarlo, ¿cierto? Sabiendo que ya tenemos el poder de los ganaderos y los hacendados, sabiendo que ya tenemos el poder de las fuerzas militares, porque tenemos a las fuerzas militares por medio de las Convivir o por medio de este decreto que da permiso a que las fuerzas militares nos apoyen, ¿cierto? Si ya tenemos el apoyo también de algunos sectores políticos
y digo algunos sectores políticos para no untar toda la política, pero algunos sectores políticos que se vieron beneficiados por el paramilitarismo, sabiendo que ya tenemos el apoyo de los narcotraficantes, ¿cierto? ¿Por qué no creamos algo grande, un proyecto grande llamado, y este hombre, que es Carlos Castaño, nacido en Antioquia, dice este hombre en 1997, creemos algo llamado las AUC, que son en ese momento las Autodefensas Unidas de Colombia. Y aquí es donde empieza lo que se conoció como la verdadera guerra en Colombia, porque tanto paramilitarismo como guerrillas se fortalecieron y se vieron una cantidad de enfrentamientos que lo más tenaz es que no se enfrentaban entre ellos y el paramilitarismo no atacó directamente a los grupos de insurgencia, sino que atacó a la población civil que supuestamente apoyaba a estos grupos de insurgencia, a estos grupos de guerrilla. Entonces, empiezan a desplegarse por todo el país, ¿cierto? Se empiezan a desplegar por todo el país estos grupos de autodefensas que se llamaron las AUC y empiezan a cometer masacres, empiezan a cometer lo mismo de las dinámicas que ya les había comentado, desmembramiento de cuerpos, incluso se dice que por allá en Barranca Bermeja había un territorio donde uno de los negocios más rentables era, y esto lo dice Ariel Ávila y lo dicen muchos, muchos periódicos en ese momento, que uno de los negocios más rentables era la compra de motosierras, ¿cierto? Y en el imaginario colectivo del país sabemos que el uso de las motosierras fue una de las dinámicas de guerra y tristemente una de las dinámicas de guerra del paramilitarismo. Entonces, desmembramiento de cuerpos vivos, ¿no? Juicios colectivos, enjuiciaban a las personas, las acusaban de guerrilleros, las acusaban de auspiciar, de colaborar, de informar a los grupos guerrilleros, detenían a las personas y posteriormente las desaparecían, porque eso es otra de las dinámicas de la guerra y que es muy, muy triste, muy lamentable el hecho de las desapariciones. ¿Y por qué beneficiaba esto a las personas? Porque las desapariciones, digamos que lo que hacían era obstruir la justicia, lo que hacían era obstruir la investigación. Eso era lo que hacían las desapariciones. El desplazamiento masivo, más de 8 millones de víctimas dejó este conflicto y más de 7 millones de personas desplazadas en todo el territorio colombiano. La limpieza social, y lo digo entre comillas porque este nombre sí me parece que es un absurdo realmente. La limpieza social, que era realmente acabar con drogadictos, era acabar con prostitutas, era acabar con población LGTBI, ¿sí? Para ellos esto representaba lo sucio, o sea, estas poblaciones y estos grupos sociales representaban lo sucio de la sociedad. Por lo tanto, había que limpiarlos, había que erradicarlos. Y no sé si se acuerdan que en la década de los 90, en los barrios, en las veredas, en los pueblos, se entregaban unos panfletos en donde se daban unos listados de personas que decían que se tenían que desaparecer o que no podían volver a salir porque esas personas las iban a matar. ¿Sí? Dentro de eso, personas drogadictas, personas que tenían deudas con la policía, ladrones, como le digo, población LGTBI, como les digo, también prostitutas. Entonces, esas personas, para ellos, había que exterminarlos y todo aquel también que, de cierto modo, o en su supuesto, colaboraba para los grupos guerrilleros. Entre 1982 y 2007, el Centro Nacional de Memoria Histórica dice que se cometieron alrededor de 2.505 masacres que dejaron 14.660 víctimas en el país por grupos paramilitares. Estamos hablando solo de grupos paramilitares. Miren la magnitud de la irresponsabilidad, la magnitud de lo que es la propiedad privada, la magnitud de lo que es creer que nos podemos tomar la fuerza con nuestras propias manos, la magnitud de lo que es defenderse de la guerra con más guerra, de defenderse de la violencia con más violencia, ¿cierto? Miren la magnitud. 2.505 masacres en un periodo que más o menos de 20 años.
Entre estas masacres, digamos que la primer masacre que cometió las AUC como grupo organizado, porque hubo muchas masacres antes del 1997, hubo muchas más, pero en 1997, que es donde empieza a operar de manera efectiva las AUC, se conoce como la primera masacre, la masacre de Mapiripán en el Meta, que deja alrededor de 45 personas asesinadas y desaparecidas, que fueron tiradas al río Magdalena. ¿Qué es lo más absurdo o lo más triste de esta masacre? Es que los paramilitares, que eran muchos, o el bloque que se dirigió hacia Mapiripán en el Meta, lo hicieron por el río Magdalena y lo hicieron por tierra y lo hicieron en aviones. Y resulta que, pues, quienes tienen los permisos para dar permiso de aterrizaje de aviones es el Estado colombiano. Incluso por la zona por donde se transitaron en el río Magdalena los paramilitares, y eso es muy triste, había una zona o había, digamos, un territorio donde estaban el Estado colombiano representado a través de las fuerzas, habían bases militares, incluso habían bases de la fuerza naval, de la Fuerza Armada colombiana, y pasaron con permiso de ellos. O sea, el gobierno colombiano les dio el permiso para que esas personas hicieran y deshacieran en Mapiripán. Y eso no lo digo yo, acá pues quiero ser muy responsable con lo que estoy diciendo, pero no lo digo yo. Ustedes pueden ir a buscar el documental del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la masacre de Mapiripán, pueden buscar, solamente googleen masacre de Mapiripán y se van a dar cuenta de la complicidad del gobierno y de la complicidad del ejército colombiano con los grupos paramilitares. Hacia 1997 también se da lo que se conoció como la masacre del Aro, que deja alrededor de 16 muertos y que una de las fotos que mostré anteriormente es una foto ilustrativa de lo que sucedió en la masacre del Aro. Y, óiganme bien, esta masacre del Aro es una de las, es una de las cuales, o uno de los hechos por los cuales hoy se está investigando a el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muy triste porque muchas personas creen que digamos, el gobierno colombiano no tuvo nada que ver en esto, pero esas investigaciones están claras, están hechas, incluso la semana anterior se hicieron sus respectivas denuncias ante la Fiscalía. Entonces la masacre del Aro, en donde murieron 17 personas y hubo desplazamiento masivo, se dio en complicidad también con el Estado colombiano y se dio en complicidad con las fuerzas militares. Incluso se dice que un grupo de los paramilitares llegó en un helicóptero de las fuerzas militares y pues obviamente el gobierno colombiano negó esta versión, pero aún así hay complicidad del Estado en esta masacre. Otra de las masacres donde hubo complicidad del Estado fue la masacre del Salado en Bolívar, en que se dejó más de 100 muertos, y eso fue una semana de terror para esa población llamada El Salado. ¿Por qué fue una semana de terror? Porque llegan los paramilitares allí y aunque las personas intentan comunicar con las fuerzas militares y aunque se intentan comunicar con la Cruz Roja, resulta que las fuerzas militares no dejaron pasar a la Cruz Roja para atender esta situación de orden público, esta situación que se estaba presentando en esta población, y el ejército colombiano dio el permiso, sabía que se estaba cometiendo esa masacre y no hizo nada para defender a la población. Y durante una semana se cometieron hechos como sacar a las personas al parque principal, a la plaza principal del pueblo y cortarles la cabeza delante de sus familiares, delante de sus vecinos, delante de sus amigos. Y eso crea terror y siembra traumas y divide y digamos que crea otras dinámicas sociales y otras construcciones sociales, incluso mucho más violentas e irreparables, ¿no? Entonces acá les presento pues como una de las 3 masacres principales o de las primeras masacres cometidas por los grupos paramilitares ya organizados como AUC, pero hubo muchas más, ya les estoy mostrando ahí también el dato, que hubo alrededor de 2.500 masacres nada más en el periodo hasta el 2007.
Hacia 1999 las AUC llegan al Valle del Cauca con el bloque Calima, auspiciado por narcotraficantes de la zona. Dentro de estos narcotraficantes que auspiciaron los grupos paramilitares se encuentra alias Don Diego, que operaba en Trujillo, que operaba en Río Frío, que operaba en Bolívar, que operaba en toda esa población de la cordillera occidental, en el Valle del Cauca. Y estos grupos, que era el cartel del norte del Valle, ¿cierto? Fueron los primeros en traer a estos combatientes o a estos grupos paramilitares como un método de defensa contra las extorsiones, contra los secuestros, contra el terror o la guerra que le estaba haciendo las guerrillas a estos grupos en este sector, que es el Valle del Cauca. Entonces, alias Don Diego y el cartel del norte del Valle traen un bloque de más o menos de 50 hombres que fueron los primeros que llegan al Valle del Cauca, llamado el bloque Calima, y ellos son los que dotan primero de alimentación, dotan de armas a estos grupos y empiezan a hacerle frente a lo que se conoció como las guerrillas, a las guerrillas que estaban ya sitiadas o que estaban organizadas en esos territorios entre la cordillera occidental y la cordillera central del Valle del Cauca. Pero la forma de hacerle frente a esas guerrillas, como ya bien lo dije, no fue hacerle ni siquiera frente directamente en combate, sino hacerle frente a la población, desplazando a la población, acusando a la población de colaboradora, ¿cierto? Y entonces hacia 1999, el 31 de julio de 1999 de este año, en La Moralia, nada más a 20 minutos de aquí de Tuluá, del casco urbano, en La Moralia, se presentan los primeros crímenes cometidos por el bloque Calima en el Valle del Cauca. Se asesinan al papá y se asesina a la hija y se acusan de ser colaboradores de la guerrilla. Aquí marca el inicio de la ola de terror que causó las AUC en el Valle del Cauca. Entonces, el 31 de julio, 2 muertes en La Moralia. El 2 de agosto asesinan a 2 personas en Monteloro, campesinos. El 23 de agosto asesinan en una masacre a 12 personas en la vereda del Placer, en Buga. El 31 de agosto, en Buga la Grande, en el corregimiento, en la vereda Chorreras, asesinan a 4 personas. En Buenos Aires, en San Pedro, el 12 de septiembre de este mismo año, asesinan a 4 personas. En San Rafael, entre el 22 y el 25 de septiembre, se conoce como la masacre de Piedritas. 11 personas son torturadas, asesinadas y luego desaparecidas, que las entierran incluso en sus mismas fincas, con el fin de desaparecerlas. En San Rafael, en Tuluá, el 7 de diciembre, asesinan a 3 personas. En San Pedro, Valle, el 13 de diciembre, 6 personas son asesinadas y 11 son desaparecidas. En el mismo año, en Potrerillo, Andalucía, el 26 de septiembre asesinan a 3 personas. En La Estrella, acá perteneciente a Tuluá, el 27 de noviembre a 3 personas. En Altaflor, en Tuluá, el 24 de diciembre a 5 personas asesinan. En Barragán, el 16 de diciembre, y acá en Barragán ya es importante que nos detengamos un momentico acá, porque entonces en estos momentos ya los narcotraficantes, por medio de los grupos paramilitares, querían dar de baja a alias Catatumbo, ¿no? Que era el comandante que operaba en la zona y que operaba en la zona con el frente guerrillero que había en la zona de la cordillera central, y ellos querían dar de baja a este hombre como fuera lugar para poder sacar del territorio o quitarle el control a los guerrilleros. Y vamos a detenernos un momentico acá porque, ¿qué pasa? No solamente los narcotraficantes, es algo que se me ha olvidado decir, no solamente los narcotraficantes son los que auspician o los que patrocinan la insurrección la incursión paramilitar acá en el Valle del Cauca, sino también muchos sectores económicos del Valle del Cauca. Muchos sectores económicos, digamos que se vieron beneficiados en el despojo de tierras, que se vieron beneficiados en el desplazamiento, fueron los patrocinadores
de esos grupos paramilitares acá en el Valle del Cauca, y me gustaría que fueran y revisaran en internet cuáles fueron esos grupos que auspiciaron, esos grupos políticos, esos grupos, perdón, económicos que dieron origen al paramilitarismo en el Valle del Cauca. Entonces, en el 2000 se da la masacre de Barragán, 7 muertes. En el 2000 también, en el 2001, se da lo que se conoce como la masacre de Alaska y la masacre de La Habana en Buga, que yo sé que muchos han escuchado hablar de Alaska y Habana, y La Habana en Buga, que queda a 15 minutos del batallón Palacé, y resulta que allá fueron asesinadas 24 personas en 2 momentos. Primero, 9 personas ejecutadas en La Habana y luego 15 personas ejecutadas en Alaska, acusados de ser colaboradores de la guerrilla. ¿Qué es lo más absurdo de este momento? O lo más triste, que muchos de los pobladores, y esto está en los testimonios de los pobladores, dicen que estos grupos paramilitares llegaron, se movilizaron hasta la zona en camiones del batallón Palacé, o sea, patrocinados por las fuerzas militares del territorio. Además de esto, llegaron con lista en mano de nombres de líderes campesinos que fueron otorgados en muchos territorios del país. Esos nombres fueron otorgados por el DAS, que era como la policía secreta o la policía de inteligencia del país, fueron otorgados por el DAS, y en muchas ocasiones y territorios fueron otorgados por el mismo ejército. Entonces, hasta este momento llegan los paramilitares con lista en mano, llamando a hacer, como ellos lo llamaron, el juicio o el enjuiciamiento, y mataban a estas personas. Entonces, un total de 24 personas asesinadas el 10 de octubre del 2001 en Alaska y La Habana. En la Marina, en el año 2000, hubo 3 muertos también a causa o a manos del paramilitarismo. Entonces, en 2003, los acuerdos de Santa Fe de Ralito nos dice que ya se marca como el fin del paramilitarismo, y fue, digamos, el impulsor de los acuerdos de Santa Fe de Ralito fue el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, preocupado pues por la seguridad. Dice que pues la idea es sentarse a negociar con los paramilitares, pero resulta que esos acuerdos tienen una cantidad de cosas en donde se veía beneficiado todos los grupos o los grandes mandos se veían beneficiados si se acogían a estas leyes, ¿no? Si se acogían a esos acuerdos. Lo más paradójico es que aquí se beneficia y no se hace público, ni se dice nada, ni se toma en cuenta a la población civil, sino que simplemente se hacen unos acuerdos en donde ni siquiera sabemos ni nos damos cuenta que están allí, qué es lo que están pactando. Pero cuando hubo los acuerdos de la guerrilla, ¿sí?, con las guerrillas, ahí sí decían que pues, el gobierno le iba a entregar se iba a entregar en manos de las guerrillas. Entonces mire cómo se cambian los discursos de un momento a otro, de una ideología a otro. En este momento no se tomó en cuenta la población, no se dijo nada, simplemente se reunieron a negociar, y en el 2006, el 15 de agosto, se desmoviliza el último grupo paramilitar, el primer grupo paramilitar que se desmoviliza es el bloque Cacique Nutibara, y el segundo grupo, el último grupo que se desmoviliza es, se me pasa el nombre en estos momentos, pero tiene su acción en el 2006, en donde digamos que ahí ya se firma como el pacto de paz con el paramilitarismo. ¿Qué pasa? Que el 22% de esos paramilitares que se acogieron a esta desmovilización reinciden otra vez en la vida paramilitar, pero resulta que del 22% que reincide a la vida paramilitar, el 80% eran mandos medios. Mire, acá ya hay, digamos, algo muy fuerte que está sucediendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que es el 80% de los bandos medios, el 80% de las personas que tienen la ideología y que tienen el poder dentro de la organización paramilitar. Entonces esto da pie, como ya no se podían llamar AUC, como ya no se podían llamar grupos paramilitares porque ya estaban firmada la paz y ya no iban a volver a existir, entonces
estos bandos medios crean lo que hoy conocemos como las BACRIM o las bandas criminales. Y se crean grupos como los del Clan del Golfo, ¿cierto? Se crean grupos como el Clan Usuga, se crean grupos como los Caparrapos, se crean grupos como los Rastrojos, o se crean grupos como los que en estos momentos se están llamando y que están, digamos, dando mucha noticia, como las autodefensas gaitanistas de Colombia. Miren la magnitud también de estos acuerdos y cómo, digamos, a ser ejecutados de muy mala manera y al otorgar muchos beneficios, lo que hicieron fue mutar, lo que hicieron fue nacer de nuevo, convertidos en otra organización, convertidos en otro grupo. Entonces, hasta aquí dejamos la explicación histórica de cómo nacieron los grupos paramilitares, de cómo fueron de cómo fueron avanzando por todo el territorio nacional, de cómo se fueron instalando en el territorio nacional con ayuda de quienes se fueron instalando y esto nos deja para que estudiemos mucho más acerca del paramilitarismo, porque yo sé que tiene muchos más. Yo sé que muchas personas van a escribir, digamos que no se trató tal tema, que no se dijo de esto, que no se dijo de aquello, pero créanme que es muy difícil comprimir la información para poder darla de manera y darle un orden cronológico para que lo entendamos de manera histórica, para que lo comprendamos de manera histórica. Así que nuevamente les doy las gracias a todas las personas que han asistido a la charla y la invitación con el ciclo de esas 3 charlas es a que comprendamos lo absurdo que ha sido la guerra. El Museo de la Memoria Histórica no tiene ningún tinte ideológico, ¿sí? No tiene acá no hacemos énfasis en que qué grupo fue mejor que otro o qué grupo era mejor que otro, no. Acá ambos bandos, todos los bandos que se sumaron a esta guerra llamada el conflicto armado en Colombia, colocaron muertos, colocaron desolación, colocaron desapariciones, colocaron desplazamiento. Como les digo, 8 millones de víctimas en este conflicto armado ha dejado la incursión militar y paramilitar y la incursión guerrillera. Entonces, la idea es que comprendamos lo beneficioso o la necesidad que tenemos de empezar a construirnos como una sociedad de paz, una sociedad que deje de pelearse por ideologías políticas, una sociedad que deje de pelearse porque el otro piensa diferente, que deje de matar que porque el otro piensa diferente al otro, que deje de golpearse precisamente porque no se coloca de acuerdo con alguna idea o con alguna visión que tiene la otredad sobre la sociedad. Entonces, la invitación desde el Museo Histórico de la Memoria, la invitación como individual también, es a que construyamos desde nuestra familia, a que construyamos desde las aulas de clases, si profesores están viendo esto, si estudiantes están viendo esto, es a que construyamos desde las aulas de clase dinámicas que favorezcan la construcción de nuevas formas de paz, de nuevas culturas de paz, ¿sí? Esa es la invitación del Museo Histórico de la Memoria, hoy, con este cierre de las 3 del ciclo de charlas de la comprensión histórica del conflicto armado. Entendimos entonces cómo se formaron las guerrillas, entendimos entonces cómo se formaron los paramilitares y créanme que el compromiso del Museo de la Memoria Histórica es seguir hablando de estos temas, es seguir nombrando otros grupos que hicieron parte de esta guerra y otros hechos que han hecho parte de esta guerra. Así que les doy las gracias nuevamente al Colegio Occidente que estuvo muy pendiente de estas charlas. Yo sé que se van a ir con una cantidad de preguntas. Espero que esas preguntas se las hagan a sus profesores y las compartan también en sus casas, las pregunten a sus padres y todas las personas que han hecho parte activa de este ciclo de conversaciones. Muchas gracias por estar, gracias por darnos sus opiniones, gracias por aportarnos, porque es que nosotros no las sabemos todas. Nosotros lo que hacemos es simplemente simplificar investigaciones que ya están hechas, datos que ya están establecidos, para mostrarlo de una manera histórica, de una manera cronológica y poder hacerlo un poco más comprensible, esta dinámica de guerra. Así que le damos nuevamente las gracias a todas las organizaciones también que han hecho parte y que han hecho posible estas transmisiones
Hoy nos despedimos de ustedes pues con este ciclo de charlas, pero los invito a que estemos pendientes de la página del Museo de Memoria Histórica porque se vienen muchas más actividades. El próximo viernes tendremos otras actividades con víctimas del conflicto armado, foros, talleres, conversaciones, actividades simbólicas, mucho más se viene en este Museo de la Memoria Histórica. Así que todo lo que ustedes puedan aportar para la construcción de este museo será muy bien recibido, será muy bien tratado. Y nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por asistir. Hasta luego.